Bienvenidos, buscadores de respuestas a los misterios. Muchísimas gracias por estar ahí cada setmana. Benvinguts, recercadors de respostes als misteris. Gràcies de cor per estar ahí cada setmana. Dues llengües per tu, però sempre el mateix sentit al programa, el misteri. La recerca del coneixement d'aquelles coses que es veuen i de les que no. I és allò el que nosaltres volem, és aproximar-te a una nova forma de pensar, sense deixar de banda allò que és científic, però és que la màgia de vegades és la ciència que encara està per conèixer, no? I coses que estan ahí, que s'envolten, que sempre ens han tingut en el lloc de la superstició, però que potser no ho és tant. Per exemple, els científics parlaven dels forats negres, però allò és una teoria que és factible perquè hi ha una energia, un cúmul energètic a l'univers que diu a les persones que recerquen, els astrofísics, que recerquen el cel, que hi ha una cosa ahí amb molta energia i que pot ser un curt o un forat. Però és una base teòrica i l'existència d'un fantasma o d'un ovni no deixa de ser una base teòrica que també té el mateix sentit, encara que la ciència no vulgui veure d'aquesta manera. I per què ho dic? Perquè nosaltres també treballem amb resultats. Hi ha persones, testimonis que es veuen, hi ha dades i resultats físics que deixen al terra, als parets, a moltes formes de veure químicament i físicament els rastres que allí, en aquest lloc, hi ha hagut una anomalia, no sabem si energèticament o físicament o psíquicament, i això és el que ara hem de trobar, de recercar. No ja si són i no són, sinó què són, com que nosaltres podem veure'ls i quin sentit tenen estar ahí. Perquè nosaltres no oblidem, una vegada terminem aquesta vida, encara que sigui dins de molt de temps, la veritat és que passarem a aquest estadi nou. I si anem amb una miqueta més de saviesa i coneixement, segurament ho faré d'una manera més tranquil·la i més sossegada, disfrutant i gaudint d'aquesta forma de transmutar a altra existència, la nostra. I a més dona una miqueta de coratge, perquè si hi ha més coses després de la vida, la por sembla que no, però no és la mateixa. Deixa viure d'una forma més lleugera i més lliure, que és el que importa. I per això és el sentit d'aquest programa. Dit això, sí que m'agradaria fer 5 cèntims de coses que han passat aquesta setmana o que passaran en breu i que s'han de tenir en compte, coses que potser no surten a les notícies d'altres programes que estan enfocats a un altre tipus de temàtica, però aquí sí que tenen cabuda, com tu. Per exemple, no és ben bé de misteri, però sí que s'ha de parlar d'una persona, una pionera de la ideologia. Mor el dia 27 l'Stefan Hessel, que és un ideòleg, va ser diplomàtic, un ambaixador. Abans de molt jove va estar en un camp de concentració i és un home que ha fet una avaluació de la vida i ha pogut transmitir-la en un best-seller que va estar indignat. És el pare de la ideologia del 15M, de l'Estat de Catalunya i dels indignats de Catalunya i del resta del món. Una nova forma de veure. I per tant, aquest petit homenatge al començament del programa. Ja no són coses de política, jo soc apolítica, no sé vosaltres, jo respeto les ideologies de les gens, però sí que és veritat que tothom cridem que necessitem un canvi al món, una nova forma de veure més àmplia perquè les coses continuïn funcionant com van fer ja els avantpassats, és a dir, ells van canviar el món, de vegades hi ha cicles, la balança va canviar, el pèndol es va movent i llavors les coses van millorant. Però quan les coses estan estancades, com passa en aquests moments, no només el patim els éssers humans a nivell emocional i a la nostra vida social, sinó que el planeta sencer sembla també aturar-se al nostre moviment i les coses sembla que no estan a la seva regla habitual. Per tant, potser és hora de provar moltes d'aquestes coses. I a mi m'agrada recordar que persones com aquestes no estan tancades a la superació espiritual, és a dir, al valor del ésser, no només com la persona que veiem, sinó com la
la persona, l'essència espiritual que tenen dins, la potencialitat. I llavors, per això l'he fet aquest petit homenatge. Després parlarem una miqueta d'aquestes facultats extraordinàries. Una altra notícia, bé, una notícia que a mi m'agrada. Avui porto guió. No acostumeu, que jo no m'acostumo tampoc a portar guió, però avui sí que porto. Vida extraterrestre. A veure, estan recercant, la ciència diu que no existeixen els extraterrestres, que no existeixen els ovnis, però fan de contrari una cosa molt curiosa, contradictòria per ells. Diuen que no, però la primera cosa que fan quan surten al cel és recercar la possibilitat de vida extraterrestre. És cert que ells no comencen a fer, mira, si hi ha humanoides, 2 metros, guapos, cabezones, feos. No, ells no fan això. Els que recerquen vida en qualsevol estadi d'evolució, des d'un virus a una microbactèria o a un ésser com un planeta, que pugui ser un punt energètic de vida. Però la qüestió és que hi ha probabilitat, diu ara la ciència, l'astrofísica, en una de les últimes reunions internacionals que han hagut als Estats Units, i investigadors de Harvard, que en menys de 10 anys trobem la prova definitiva d'aquesta vida i que sabem que ja poden haver-hi en mar, encara que siguin fòssils a l'edat actual, però que hagin estat vives abans fa 1 milió o un parell de milions d'anys. A més, aquests científics de Harvard, Déu-n'hi-do, Harvard, sembla que no, però dona categories i ho diuen ells, encara que els ufòlegs sempre diem que sí, si ho diuen ells ja és una altra cosa. Llavors, Harvard diu que, a més, ells estan molt interessats en les enanes blanques, unes estrelles semblants al nostre Sol, però que ja estan contingudes, que han engugit i que tenen més energia encara que nosaltres i que, per tant, si hi ha una potencialitat de vida és ahí, encara que també sigui fòssil. Altra notícia, aquesta la vam parlar l'altre dia un petó en el programa de Mali. En el programa de Mali ja sabeu que es diu La Olla, que es fa en directe els dilluns i al cap de setmana també als vespres i a la nit tornen a repetir. I on jo tinc la gratitud de poder gaudir d'una secció de misteri i de debat amb ell d'aquests temes. I jo li va portant, que jo ja tenia pensat dir-vos a vosaltres aquí en el de misteri, perquè era notícia. S'ha descobert un continent a les illes Recadació, o Reunió, podem dir, i Isla Maurici. Eren unes terres subaquàtiques que la ciència ja sabia que hi eren ahí, però no li havien donat més importància. Ara un grup d'investigadors submarí s'ha endinsat sota l'aigua, ha recercat aquest tipus de terra i ha descobert que és un reducte d'un misteriós continent que es va soterrar fa ja 60 milions d'anys, és a dir, que van estar al mateix temps que els dinosauris al nostre planeta i que possiblement va estar enfonsat per la mateixa cosa o el mateix cataclisme que va succeir i que va provocar l'extinció d'aquests sauris del nostre passat. Quan hi hagi més notícies, el portarem aquí al programa. Ja té nom, es diu continent Maurícia, i donarà molt de xerrar en el futur perquè comporta moltes coses desconegudes. Ara la pregunta és, haurà estat habitat? No haurà estat habitat? Per què se va enfonsar? Té a veure amb l'Amu, l'antiga continent desapareguda, amb l'Atlàntida? No sé, això ja ho parlarem si sabem de més dades. I ara, si el dia 15 de febrer no vam veure el cometa, perquè era una manxa molt petitona al cel, tranquils, no passa res, no passa res. Si és rus, jo entenc que no voles parlar d'altre comet, perquè el que va passar en aquest últim, la veritat és que va estar desastrós, ja sabeu que va caure un meteorit al mateix temps que es veia aquest cometa amb la seva estela Passam i que va fer-lo en Rússia i que té un misteri també detrás perquè no saben explicar-se per què ningú es va donar compte d'aquesta envestida meteòrica que va produir 1.200 persones ferides. Però el cert és que
ara al març també teniu l'oportunitat del 12 al 24 de gaudir de la presència d'un cometa que passarà al nostre cel, a la part de l'hemisferi nord, el nostre. Si mirem a l'oest, el podrem veure a cap d'ull, però si tenim un telescopi o un parell de gemels també, de bessons, també podem veure. I ara me'n vaig un altre cop cap a baix, perquè a l'Atlàntida, exactament al lago William, per això tinc els apunts, perquè després m'invento els noms, com que són estrangers, Llac William, que és un llac que va estar format per aigua glacial i que ara està sent estudiat com el llac Boston, que també té una burbuja continguda de fa molts milions d'anys, on tot ha quedat ahí parat, perquè ara nosaltres podem veure el que va passar al planeta en aquest moment i si hi havia o no vida en aquest eston de temps. Però el cert és que han trobat bactèries i virus que estaven a 800 metres sota l'aigua i amb una pressió important, a les mateixes condicions que trobaríem, per exemple, a Venus o a la Lluna, si en aquest cas hi hagués un llac en aigua de veritat. Estan sent estudiats aquests éssers. I ara ja per terminar el programa de notícies, vull dir, un ovni. Ara sí que demano a realització que agafin aquesta direcció de YouTube, perquè la qualitat és aquesta, és el vídeo que ha circulat per internet i és l'única prova que ens ha arribat d'uns ovnis que han estat vists el dia 9 de febrer a Melbourne. La qüestió és que no era un, sinó tres que es van dedicar a jugar fins a formar-se en un objecte sòlid. Els tres es van convocar d'alguna manera confluint per fer una esfera lluminosa que va deixar atònits a totes les persones que van veure aquest tipus de fenomen. I ara ja comencem el programa i els convidats venen. Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro primer invitado. Él es conocido ya por vosotros, es conegut per vosaltres, Fernando Gómez, escritor y colaborador fijo del programa. Ya sabéis que cuando él llega, viene con libros extraños, con cosas históricas raras. I avui m'ha propost parlar d'un llibre que jo m'estimo molt com misteri, no només el llibre, sinó tot el que t'envolta i el que diuen que passa a l'abast del recorregut històric d'aquest llibre. És el que deuen el nom, Maleficum Maleficarum. I ara ell donarà un altre nom que encara és més suggerent encara todavía, ¿no? Fernando, gracias por estar aquí, bienvenido al programa. Bien hallados, siempre a gusto con vosotros. Me alegro. Y lo que tú comentabas del Maelus Maleficorum es el martillo de las brujas. Se tradujo como el martillo de los brujos, pero no es cierto, porque es una crítica lamentable hacia la mujer. Es uno de los libros más nocivos que ha dado la historia de la literatura. Un libro que debería ser quemado, debería apartarse y no leerlo nadie. Es superior su salvajismo, que ya cuesta, al Mein Kampf de Hitler. Es un libro que durante 200 años marcó la pauta de cómo se tenían que ajusticiar las personas, cómo tenían que ser los juicios falsos y torticeros y cómo condenó a más de 500.000 mujeres consideradas como brujas. Abans, si em permeteu, recercàvem bruixes només amb coses del cos, és a dir, amb taques, lunares, coses estranyes. Això ja te feia bruixa, després le feien aquest que es deia las ordalías, ¿no? Sí. Claro, es como una de ellas que me hacía mucha gracia, que la tiraban a la señora con la piedra, enganchada, un pedrusco aquello enorme, un mole, le tiraban y si no salía es que no era bruja. Pero claro, la mujer ya estaba ahogada, ¿no? Sí, y lo lamentable es que si salía, consideraban que era bruja porque había salido. Entonces, claro, no tenía salvación posible. El inquisidor, gracias a este fatal libro, podía llegar a mentir, podía prometer a la bruja o a esta persona que era considerada bruja cualquier cosa, cualquier salvación, para después utilizar ella, lo que decía ella, para condenarla mucho más.
Es un libro que aparece en 1486. Es un libro que nunca la Iglesia lo reconoció. Es sorprendente que la Iglesia se base en él, sobre todo los protestantes, y nunca haya sido reconocido por la Iglesia. Nace de un decreto papal que Inocencio VIII suelta un buen día, hablando de las brujas. La bruja, desde el año 906 hasta 1466 que ocurre esto, pues la Iglesia la ha dejado apartada. No es nadie, tampoco era un ente peligroso para la Iglesia, pero a raíz de este libro y del decreto papal de Inocencio VIII ya se empieza a considerar tener un peso. ¿Qué hace los dos autores? Porque estos escriben dos personas, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, escriben este libro. ¿Qué hacen? Esa bula, que además, ese decreto papal, que encima los nombra a ellos como inquisidores dentro de Alemania, lo cogen, lo meten dentro del libro, como si fuera una certificación de lo que habían escrito. Van a la Universidad de Teología de Colonia, dan ahí una charla. Es criticado totalmente el libro por ser un libro poco ético, que no se basa en nada cierto, pero esa estancia en Colonia les hace también poner de que han estado en Colonia y ha sido leído en Colonia. Como las noticias no pasan como ahora con esa rapidez, la gente cree que son reales, tanto la nota de Inocencio VIII nombrándoles inquisidores, en la cual les da un permiso para haber escrito ese libro, y la de Teología de Colonia, que parece que les da pie a que la existencia de brujas. A partir de ahí es cuando todo el mundo se basa en ese libro para la búsqueda de brujas. Bebe de fuentes muy cercanas nuestras, de un libro de Nicolás Eymery, que es el Directorium Inquisitorum, coge muchísima parte de él. También habla de la forma en que tienen que ser descubiertas las brujas, qué tienen físicamente para poder ser cogidas. Con ese libro ocurre que se crea la figura del inquisidor o el buscador de brujas, que empieza a cobrar por las zonas por las que va, pueblos le contratan. Hablábamos cuando comentábamos... Mercenarios, ¿no? Sí, exacto. Mercenarios. Hablábamos en el anterior espacio que estuve con vosotros de Joan Malet. Joan Malet fue el primer cazador de brujas que tuvo Cataluña, que se dedicaba a visitar la zona de Tortosa y con una serie de visiones hacia la bruja, pues decía, esta es o no es, y cobraba por esto. En Inglaterra hubo los punzadores. Los punzadores eran unos personajes curiosos, los cuales iban también de pueblo en pueblo, tenían la habilidad de, clavando una aguja en el pezón de la mujer, si no sangraba, era considerada bruja. Lo que pasa es que ellos tenían la rara habilidad de ponerlo de tal manera que no pinchaban, pensaban que la persona que lo veía pensaba que le había pinchado, y entonces ya condenada como bruja. O sea, que trampas por doquier. La cuestión era eliminar mujeres peligrosas, sí, con ideologías, muchas de ellas en aquella época. Sí, y con carácter. La mujer pensaba que era mucho más carnal que el hombre, que el diablo podía acercarse más a ella y que ella se abriría a los encantos. Pero es que es un continuo libro de atrocidades, barbaridades. He resaltado un pasaje, porque además... se puede encontrar por internet el PDF entero, completamente el libro este del Martillo de las Brujas, y dice, es un poco largo, sean 15 o 20 segundos, hablando de las brujas, coleccionan órganos viriles en gran número, tantos como 20 o 30, y los colocan en nidos de pájaro, donde se mueven como miembros vivientes y se nutren de avena y maíz. Todo es obra del demonio y del engaño. Ya que cierto hombre me dijo que, cuando perdió su miembro, fue a ver a una conocida bruja para solicitar que se lo restituyera, le dijo al afligido hombre que subiese a un árbol determinado y tomase el que más le gustara del nido en el cual había varios miembros. Y al elegir uno grande, la bruja dijo, no debes coger ese, y añadió, porque pertenece a un cura de la parroquia. Es una sucesión continua de idioteces, de bobadas que la Iglesia... para nosotros, pero Fernando, en aquella época yo entiendo que las personas sí que podían. Hoy en día sabemos que una extirpación de miembro de esas características pues hubiera resultado indudablemente nocivo y mortal para la persona, ¿no? por el cúmulo de hemorragias. Claro, pero en aquella época siempre han jugado con el alfabetismo del pueblo, con el problema de que nunca tenían acceso, eran siempre las clases elitistas las que tenían acceso al conocimiento, y entonces el pueblo pues jugaba un poco con estas pequeñas fantasías, con estas grandes mentiras, y por eso es tan dañino. Es tan dañino que se convierte incluso un libro de esta índole en el segundo más leído después de la Biblia. Durante 200 años la Biblia es el más leído, y el Malleus Maleficorum
o sea, El martillo de las brujas és el segundo que més gent lee. Increïble, un llibre que no, de fet no hauria d'haver estat escrit, però si va estar escrit hauria de tenir una connotació adherida històrica. Quin interès hi havia en aquella època perquè l'home, perquè suposo que seria un home el que va emplomar aquesta estilogràfica per fer aquestes línies indecoroses i fins i tot inhumanes, no? Encara la dona, perquè també anaven contra els nens i les nenes que podrien tenir una miqueta d'intel·ligència i de convocar un canvi precisament al món, ¿no? Era un temps 1400 y algo. Sí, finales del siglo XV, o sea, 1486 es cuando se hace, pero hay 18 o 19 ediciones posteriores, que incluso estando prohibido, nadie se atreve a que no sea publicado y no sea reeditado. O sea, que todos hacen la vista gorda, a todo el mundo le interesa, sobre todo a las clases oligárquicas de los pueblos en los cuales la presencia de la bruja pues es dañina, porque es una persona que ya se acerca un poco a su pensamiento. Siempre la brujería ha estado muy unida al conocimiento de la tierra, al conocimiento de las plantas. También uno de los grandes factores del estudio era la medicina, y esto eran personas que no habían tenido acceso ni a las grandes universidades, podían ser Montpellier, Sorbona y demás, entonces eran gente del pueblo que con cosas rudimentarias del pueblo que ahora entendemos, o que después pudo ser la homeopatía, pues iban haciendo sus cositas, y eso no interesaba, que esa gente se pudiera acercar a ellos. Sí, porque estamos hablando de un tiempo que decíamos que ya estaba en pleno apogeo ese humanismo, ¿no? Esa nueva forma de ver el concepto del ser humano, del individuo, del alma, se valoraban otras cosas, pero también, indudablemente, iba en paralelo todavía la otra función que tú dices más tribal, más arcaica de las personas del pueblo, que bueno, lo que dijeran los dueños del mundo, que eran el poder, era lo que quedaba, sobre todo por el miedo, jugaban mucho con el miedo, ¿eh? Sí, es un poco, bueno, en grandes periodos de crisis a eso, el miedo se extiende mucho más rápidamente. En el momento actual, el miedo a quedarte sin trabajo puede conllevar a también hacer según qué cosas que en condiciones normales no harían. En una guerra, cuando una persona está en una guerra, se comporta de una manera completamente diferente de como sería en paz. La mejor persona que puedas encontrarte ahora, que no por eso dejará de serlo, durante una guerra se comporta de otra manera que dirías es inaudito. ¿Cómo? Son las circunstancias que lo rodean las que le llevan a comportarse de esa índole. Ya te digo, ahora la crisis que estamos viviendo pues nos hace a veces, o hace a la gente comportarse de una manera que no es la normal, que no es la habitual, que en los momentos bollantes, en los momentos que estás teniendo dinero. Las separaciones, lamentablemente, hay muchísimas más ahora en periodos de crisis que cuando no lo hay. El dinero va marcando mucho. Muchísimo. De hecho, hasta con el miedo sexual, ¿no? El miedo a la impotencia jugaban, y los hombres hay un poquito, bueno, como el ejemplo que tú has puesto. Sí, pero solo hay que sacar un paquete de tabaco. A mí, véndame el que mata, no el que me deja impotente, ¿no? Así es lo que yo hago. Yo cuando veo el estanco le miro la foto que hay detrás, ¿sabes? Sí. Y yo quiero la de los espermatozoides, pero como esa no me afecta, yo me hago mis il·lusions. Era un temps, quan es va escriure aquest llibre, com deia Fernando, que és l'expert que ens presenta aquest misteri avui, un temps encara que la gent ja se desenvolupava una miqueta més la ciència, encara estava molt ficada en l'element religiós. Per exemple, la dona devia de patir en la hora del parto, porque si no, no era lo mismo. No, claro, la Biblia eso lo marca. La Biblia lo dice clarísimamente, parirás con el sudor de tu frente o algo similar, entonces ya la mujer está condenada a eso es una maldición bíblica, ya es una persona estigmatizada por la propia religión o por la propia libro cabecera de la religión, ya la mujer no es considerada, no tiene alma casi. Ahí estaba leyendo, los reyes católicos llegaron a considerar que tenían alma los americanos, los indios americanos, en 1500. No sé en qué momento a la mujer se le da ya la categoría de ser humano o de persona. Creo que ya está posterior. Yo creo que fue en el 800, por ahí. 800 pudiera ser, pues fíjate. No me hagas mucho caso porque seguimos estando al nivel de los bueyes, o sea, en aquella època ja està medio alto. Més coses que es fèiem en contrari, no? De la dona, que la dona no oblidem que ha tingut un paper important però sempre amagada, no? Per exemple, el mateix que es feien aquest tipus de llibres, hi havia pintores, escritores, hi havia persones que ja volien anar a la universitat, que eren dones i que d'alguna manera s'havien de Pero pocas de ellas amagar.
Pocas de ellas se ha conocido el nombre, pintoras se conocen muy pocas de la época. Del Marit, sí. Entonces, muy pocas, incluso hasta tiempos recientes, la mujer en la novela tenía que usar un nombre masculino para poder editar, para que nadie entreveyera nada allí, como si fuera una mujer salida, que tenía unos pensamientos horribles que no eran propios de su sexo. O sea, que siempre ha tenido que camuflarse. La mujer es un personaje que ha tenido que usar su carácter camaleónico para poder subsistir en este mundo totalmente de hombres que incluso han llegado a crear las imágenes de vírgenes. La Virgen, que es lo más poderoso, lo de más adoración, es una mujer, y después resulta que no, que la mujer está considerada como cualquier objeto o cualquier propiedad del ser humano. Además, mujeres que tenían un conocimiento, van tenir un coneixement arboristeri, espagírico, que se diria si habláramos d'alquímia vegetal, però la veritat és que aquesta dona, com a l'hora del parc, que parlàvem nosaltres, sempre havia l'altra dona que era comadrona, i en un moment, en aquesta època en què es va escriure el llibre, hi havia dos tipus: la comadrona que feia el que la societat dictava, que era la que si patia la dona millor, quan més millor, perquè és que estava fent el seu treball, i l'altra comadrona, que era la tinguda per bruixa, que ja donava els principis d'herbes y para principios como la aspirina, o sea que tampoco no había más. Y además en esa sociedad rural era una carga. Era una carga a la mujer porque no la entendían como si fuera a continuar el crecimiento de la tierra, el trabajar la tierra, como está ocurriendo en la India o está ocurriendo en ese tipo de países en los cuales era una carga. Cuando tiene una hija, pues parece que solo están pensando en destinarla a la prostitución porque es una carga, y eso la sociedad rural de aquella época pues no entendía o no le veía la utilidad de la mujer dentro de esa estructura. Per suerte ha canviat i ja no... La dona i també els nens, que dèiem abans, perquè els nens en aquesta època encara tampoc eren tomats com una persona adulta, masculina, sinó que tampoc tenien l'ànima fins a arribar a una certa edat sobrevivint. Sí, bueno, claro, estamos hablando de unos años en los cuales llegar a 35 o 36 años ya era todo... Un récord. Un récord, es que nadie podía llegar a esas edades porque se estaban moviendo a los 10 o 11, ya era una persona la cual ya era un trabajador más, que se seguía moviendo, pero esto llega hasta no hace mucho, hasta el siglo XIX, el niño sigue yendo a las fábricas, sigue trabajando. Ahora en las minas de según países de América Latina hay niños que más que nada... Por el espacio, porque no puede entrar otra persona, están utilizando niños para que se metan por allí y trabajen. Entonces, pues sí, la sociedad ha cambiado, pero ojo, que todavía nos siguen quedando muchas reminiscencias de todo aquello que estamos criticando y llamando la atención. Llavors, esto no era demonio, Com parlava el Maleficus, perquè també és un llibre que porta una sèrie de continguts de demonologia, però bé, aquest tipus de coses no han estat jamás persegudes, ¿no? No, ya digo, es una doble moral siempre. La Iglesia tiene una doble moral. Quería... però tu ja dones per fet que està fet per sotanes, no? Sí. Ja ho dones per fet. Per sotanes de... No. Un pensament que estava escrito por sotanas. Claro. Sí, vale. Sí. Sotanas hablas de curas. Sí, bueno, claro. Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger eran religiosos, entonces pues eran un poco el reflejo de aquello. Aunque después la Iglesia lo camufle y no quiera reconocerlo, les da carta ancha. Incluso cuando han criticado este libro, la Iglesia lo critica, pero lo sigue usando todos sus inquisidores. Ellos están viviendo una vida impresionante. Sprenger y Kramer siguen viviendo a todo lujo, yendo de universidad en universidad, y cuando teóricamente tenían que ser unos perseguidos y tal es como entendía la religión o los poderes de aquella época, tal como lo entendían. Entonces, pues... En conclusió, el Maleficus Maleficarum, en 5 cèntims, què hem de quedar d'ell? Que sigui positiu? Nada. Que no? Nada. El destruïm? El quemem? Totalmente. A veure, realització, no podem quemar-lo perquè no tenim un original on surten les còpies, però tenim una imatge aquí a l'estudi y nuestro convidado, Fernando Gómez, quiere que desaparezca de nuestro estudio ya. Por favor, que se haga la magia en el estudio, ya está. No podemos. ¿Prefieres luz? ¿Aquí está luz? Siempre. La luz siempre ha de brillar en nosotros. Puede haber libros buenos, malos, pero no libros nocivos como era este, o puedan ser otros en los cuales aboguen por una
por una sociedad en la cual haya esclavos, haya personas que son inferiores. Entonces, eso creo que no lo debemos ni admitir. Y eso ya no es ni censura, ni es fascismo, ni es nada. Es simplemente unas reglas de convivencia. No se puede ir por el mundo con un libro de esta índole. Que además abogaba per l'assassinat, per el sacrifici, per un munt d'històries absurdes. Por todo. Et sembla bé una coseta? Per exemple, nosaltres parlàvem d'un llibre que és una mica, estem parlant d'ell perquè és necessari conèixer l'enemic per saber com defensar-se, no? En el cas de les idees obsoletes o que fan mal a la humanitat, l'única forma és conèixer i saber com enderrocar allò que no es convé, que és perniciós. Et sembla bé ja convocar-te a un altre cop, dins de 3 setmanes aproximadament? Tens ja pensat una miqueta el que portaràs o...? Pues quizás un grimorio. Un grimorio. Entonces ahí hablaremos lo que es un grimorio. De magia. De aquestos de verdad, de conjuros y de oraciones. Sí, que nunca sabes si son verdad o mentira, pero como nadie tampoco ha llegado a hacerlos al 100% lo que está indicado, porque siempre hay algún elemento el cual no sabes cuál es, o las partes o el porcentaje que está empleado de uno y otro, entonces siempre queda esa magia de será verdad, será mentira. Es un poco la creación del homúnculo, que Paracelso dejó, pero que tampoco sabemos porque siempre lo deja muy en el aire todo. El otro día hablaba con una persona que me decía que crear un golem o un homúnculo era posible porque él lo sabía. Porque, claro, tengo yo una máquina en mi casa de hacer churros que ya los fabrica. Pero bueno, alguna persona sí que ha podido hacer cosas extraordinàries, però això no se sabe. No. Veu el bé que parla? Millor escriu, ho sé jo, perquè l'he escrit i he llegit molta de la seva obra. M'agradaria que abans d'anar-te i d'acomiadar-te del tot recordessis una miqueta el que estàs fent ara, en l'actualitat, i quin és el teu últim llibre i com poder gaudir-lo. Sí, hablaré de mi último libro, es El esplendor de la mentira. Es un libro que disfruté mucho. Bueno, yo por suerte con los 4 que tengo he disfrutado muchísimo. En El esplendor de la mentira cuento 9 casos reales de estafadores. Cuento cómo fue vendida la Torre Eiffel, novelado, todos los 9 son novelados, cómo se vendió la Torre Eiffel, qué era la princesa Carabú, qué era la isla de Pollaís y cómo se vendió una isla inexistente, la maratón de Boston, cómo fue ganada de una manera, no sé, bastante ladina y truculenta. Y así son 9 historias que salieron el año pasado y la gente las está leyendo, les están, gracias a Dios, gustando, y eso hay. Ahora también alguna cosa en revista Enigmas, he sacado ahora sobre la maldición del Liceo. Aquest mes, el de març? Sí, el de marzo sale la maldición del Liceo, son 6 páginas, escribo ahí sobre los 2 incendios y sobre la bomba que tiró el anarquista Salvador Frank, y estas son las cosas que voy haciendo. Pues seguirem la teva feina, el teu treball, perquè indudablement sempre queden ganes de més amb ell. Històries, novel·les, però també una realitat històrica, perquè és un recercador de dades, ho podeu comprovar aquí al programa cada setmana que ve. Agrair-te la teva presència. Agradeceros a vosotros y esperando que siempre que la audiencia pues pueda gustarle lo que charlamos, lo que comentamos y que disfruten tanto como yo disfruto buscándolo, porque la labor de búsqueda es la más bonita. Hoy hablaba con Xavier Binader y él no ha llegado a terminar un libro porque cada vez está encontrando cosas nuevas que va añadiendo y es que nunca llega. Sí, entonces él va acumulando. Entonces lo bueno que tiene es que cuando me planteo un tema que lo hablo contigo, lo busco, aunque parta de cero, lo busco, lo disfruto, lo aprendo y entonces lo comparto. Y entonces por eso hay algún error. El otro día hubo un ligero error sobre el Voynich, sí, que hubo ahí la pequeña duda entre Roger Bacon y Francis Bacon, y era Roger Bacon, que dijimos bien al principio, y después ya se me fue un poco la cabeza y hablé de Francis Bacon. Entonces esto sirve un poco... Que a més passava també, la història del Voynich també passó a diversos articlelistas que van confondre... Sí, exacto, es lo más fácil porque claro, como estaba también el pintor Francis Bacon en el apogeo, pues esto sirva de fe de rata, que también como nos confundimos y no sé, rectificar es de sabios, seamos sabios y digamos... Mira lo que he hecho con la isla antes, porque sé que cambio los extranjeros, sobre todo los cambio, pongo algo similar. Eso es culpa de los extranjeros. Es lo que hay. Los extranjeros son muy malos con nosotros, entonces nos complican con unos idiomas muy raros, que nos cuesta pronunciar, porque además, sobre todo mi generación, el gran problema que tiene es el del idioma. No hemos aprendido ninguno, hemos decir how do you do, el francés un poquito, y porque nos lo metían en el colegio, pero ya a mi edad es muy difícil que aprendas un idioma. Entonces, yo estoy un poco enfadada con los franceses, yo no soy de enfadarme con nadie, porque René le echó para Francia,
la cita en Languedoc para Francia, para tener contento a nuestro próximo invitado, porque si no, claro, no es lo mismo, él tiene que gastarse mucho dinero, va a hacerlo igual el recorrido. Exacto. Pero no es lo mismo decir, bueno, pues vengo a mi tierra que vengo a tierra extranjera. Sí, los franceses han apropiado y además, como siempre han tenido un merchandising y un marketing tan bueno, Francia es el país, es el país, un país precioso, de norte a sur, de este a oeste, es precioso, pero han sabido vender. Seguramente René Chateau está ahí, es un lugar mágico, pero dentro de nuestra piel de toro tenemos sitios majísimos también que no hemos sabido ni potenciar ni vender. Pero claro. Pero lo haremos en el futuro. Eso. Fernando, de aquí a 3 semanas el grimorio de San Agustín estarà preparado para vosotros. Quin gustasso. Ja li vaig dir jo, que aquestes coses m'agraden, i fins que arribi aquesta propera setmana, en Fernando, avui encara queden més coses, més temes per gaudir. I és que fa un parell de setmanes vam parlar amb José Luis Jiménez del tema d'Aura. Era la segona vegada que parlàvem. I jo vaig dir, bueno, podeu enviar les vostres interrogants, preguntes al tema, i és clar, jo pensava que no respondria ningú, però és que heu respongut i he tingut que dir, mira, José Luis, teníem previst una entrevista amb tu, però vine cap abans al programa perquè s'ha de terminar una miqueta més d'aprofitar el tema, ja que la nostra audiència, els nostres amics, volen que es torni a parlar de l'Aura. Per això, com que estem aquí al vostre servei, això fem avui. Continuem a llum amb tema d'Àuria i després de terminar aquest tema tindrem a Tania Ivanova, que està recent vinguda del seu país, de Bulgària, on està fent un estudi, una llicenciatura a la universitat, per després convertir-se en una de les primeres expertes en los tracios. Tracios són els primers habitants que van a veure en aquesta part d'Europa, de l'este, i cuya història és una miqueta desconeguda, però han deixat un gran llegat arqueològic, i d'això parlarà la Tània avui, que a més és el Dia Nacional de Bulgària. Si ets búlgar, felicitats. Bueno, pues ya tenemos aquí a José Luis Jiménez y el Aura. El gran enigma que s'està convertint del programa en llum és aquesta estela, energia o càpsula que envolta a l'ésser humà i que cada vegada està més admitida i la gent té més curiositat per saber com funciona i si poda reinvertir-la pràcticament i positivament a la seva vida si coneixem-la, si moure'l, si canviar el seu color. Em van quedar el color, la forma l'altre dia i jo no sé avui com començarem de parlar d'Aura. Però abans, hola, molt bones, José Luis Jiménez. Hola. Caballero, escritor, pensador, colaborador del programa Años Luz. Muchas gracias, Marisol. Pues sí, la otra vez, en los últimos programas, habíamos hablado de qué es lo que es el aura humana, qué es lo que lo producía. Habíamos hablado de los chakras, los 7 chakras principales que tiene el cuerpo humano y que emiten esta energía que es lumínica, es una luminiscencia que provocaría los colores de los que se compone el aura. Habíamos hablado de las cualidades de cada color, de qué podrían servir, el tener un color predeterminado o predominante. Habíamos hablado incluso a nivel científico de los estudios que se ven llevados a cabo. Y nos había quedado pues una parte muy interesante, ¿no? Habíamos escuchado, habíamos leído las consultas de algunos telespectadores que nos habían preguntado. Y algunos, el otro día estuvimos haciendo aquí un experimento con los invitados. Sí. Habéis contestat que efectivament sí que heu vist l'Aura, almenys la petitona que tu vas comentar, dels convidats que nosaltres vam seleccionar perquè ells provassin a casa. Disculpa. Muy bien. Ja trenco més. Pues nos habíamos quedado un poco, en base a estas preguntas, que si el aura tenía alguna relación o si era posible visualizar el aura de las personas fallecidas. Yo incluso hice un comentario, me adelanté un poquito de lo que vamos a hablar hoy, cuando se producen estas experiencias cercanas a la muerte, las ECM, en las que la persona aparentemente está muerta, tiene un paro cardíaco, está durante unos minutos clínicamente muerta y luego, al ser resucitada, entre comillas,
pues nos cuenta cómo ha estado visualizando toda la operación, viendo a los médicos, lo que hablaban, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? ¿Qué fenómeno existe y de qué manera está relacionado con el aura? Y todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Y por último también, si espero que nos dé tiempo, por fin explicar un poco a los telespectadores, de una manera resumida, cómo pueden aprender a visualizar el aura. La última parte yo no sé si nos dará tiempo, pero sí, vamos no nos importa. Vamos a intentar hacerlo. Es un tema que a mí me interesa y a ellos también. Entiendo que pues dentro de un par de semanas podemos volver tranquilamente a tocarlo, porque indudablemente es algo que nos interesa a todos y que queremos conocer en profundidad. José Luis, tu començaves parlant de la CCM, d'aquestes experiències molt a prop de l'amor, en què el cor s'ha aturat, però el cervell encara no, per això la persona torna bé i torna per explicar les seves experiències. Però què aconteixement entorn a l'aura sucedeix en aquest moment? Efectivamente. Y aura, ¿no? Sí. Vamos a ver. Habíamos hablado de una cámara Kirlian, en honor a los esposos rusos Kirlian, que la habían descubierto a primeros del siglo pasado, siglo XX, en el año 1930 aproximadamente, y era, habíamos dicho, con las tecnologías últimas aplicadas, quizás el sistema más innovador que conocíamos para fotografiar y detectar la presencia del aura. Pero, ¿cómo detectábamos cuando la persona ha fallecido si ese aura sigue estando con la persona? Si la abandona, ¿dónde va? ¿Cómo es? Pues tenemos otro investigador, otro científico ruso, en este caso su nombre es Konstantin Korokov, es un poco difícil de pronunciar, Korokov. Y este científico, hace una década, aproximadamente una década, a principios del año 2006, 2007, él ya empezó a estudiar, a perfeccionar esta cámara Kirlian y consiguió, a través de estos experimentos, construir otra cámara, y el nombre de esta cámara se conoce como cámara bioelectrográfica. ¿Por qué la llama así? Porque él utiliza un sistema a través de un visionado de emisión de gas. Es diferente, está más avanzada tecnológicamente que la cámara Kirlian, y a través de esta cámara él ha conseguido fotografiar lo que diríamos el alma, es decir, cuando la persona fallece, en el momento justo que está muriendo, él ha fotografiado, ha hecho una serie de secuencias de fotografías seguidas del aura de esa persona, y podemos observar cómo el color azul, que sería el que denotaría la energía vital de la persona, conforme va desapareciendo, conforme se va yendo, marchando, va disminuyendo del cuerpo. Esto lo podremos observar, creo que si realización nos pone las fotografías, realització, sisplau, podremos tan amables explicarlo. de posar-nos la fotografia mentre parlem aquí de les aures que ha portat José Luis, que penso que sí que pot ser l'arma, no, jo no ho sé, no soc catedràtica d'aura, però de vegades també pot ser per calor, ¿no? Suposo. Sí, claro, sí, bueno, pero sí, efectivamente, esta sería una explicación lógica, técnica, pero estamos viendo que este científico, él expone en sus trabajos que además comprueba como efectivamente lo que ya decían los esposos Kirlian, a través del aura, que era donde yo quiero ir a parar, se transmite una información al cuerpo, es decir, que nosotros pensamos que si la conciencia estaba en el cerebro o en el corazón, en alguna parte del cuerpo, realmente no está en el cuerpo, está fuera del cuerpo, es decir, está en el aura, en este campo áurico del que estábamos hablando, de las diferentes capas. Y aquí tenemos una prueba física, y es que mediante estas fotografías que llega a realizar Korokov, vemos como la imagen de la izquierda, que sería cuando el sujeto está a punto de fallecer, está en un segundo antes ya de exhalar, aún se le va notando la energía, el campo vital de la persona. La primera parte en desaparecer, la primera que se va, diríamos, sería lo que es la cabeza y el ombligo. Curiosamente coincide con lo que tradicionalmente las culturas milenarias, sobre todo hinduistas, nos hablan cuando el alma
deja el cuerpo, y siempre pues nos explicaban de que era o bien a través del entrecejo, de la coronilla de la cabeza, o bien del ombligo. Incluso para los viajes astrales también decían que era el lugar por donde el cuerpo sutil de la persona abandonaba el cuerpo físico. Curiosamente, ahora tenemos una fotografía que nos está mostrando esto, y vemos como los primeros puntos por donde desaparece esta energía, este campo áurico, es precisamente la cabeza y el ombligo. Los que tardan más en dejar ya de contener la energía vital del ser humano serían las partes de las ingles y del corazón, curiosamente. Y bien, ¿qué ocurre cuando ya el aura, en este caso este campo bioenergético, que es el que tenemos en el cuerpo y está conectado con el aura externa, puede mantenerse, si se ha estado manteniendo alrededor del cuerpo, puede mantenerse en el espacio, puede ir a otro lugar, pero la conciencia, que es lo que decíamos al principio, de ese individuo, de esa persona, no desaparece, sino que se transforma y se traslada. Por eso, ahora encontramos una explicación de la información que se percibe cuando a veces decimos, he tenido como una especie de intuición, como una corazonada, incluso cuando los artistas dicen, he tenido una inspiración, parece que me hablen, tal. Es que estamos recibiendo información constantemente a través de nuestro aura. El aura sería... una antena. Voy a explicarlo para que los televidentes lo entiendan. Ahora todo el mundo tiene en casa wifi y tenemos router. Y sabemos que con el teléfono, el móvil, el ordenador, no hace falta cables. Por el wifi, la WLAN, nos conectamos y transmitimos y recibimos información. El aura es eso, es nuestro wifi de cada uno. Y el cuerpo tiene dentro del organismo, cada órgano tendría una clave o tendría un contacto, por decirlo así, no es físico, sino sería como la red de WLAN con este aura. Y es por eso que cuando decíamos en los otros programas que el aura nos va a mostrar la salud del individuo, si físicamente se encuentra bien o psíquicamente, incluso espiritualmente, a través de los colores de estas manchas que muestran, pues ahora entendemos el porqué, porque existe esta conexión y el órgano está representando la conexión, si es correcta, si no es correcta, que ahí existe o va a existir una enfermedad. El aparato, ¿no? El órgano es el aparato. Claro. José Luis, una coseta. Bueno, acá dit, l'investigador russo Korokov és una persona que va estar proposada per Premi Nobel, que va estudiar els campos bioelèctrics, que va fer investigacions de recerca de facultats extraordinàries en grups de nens i que va agafar uns resultats molt curiosos. Un dia has de parlar d'això dels experiments de percepció extrasensorial, si sembla bé. Sí, perquè a mi tu ja saps que m'agrada molt, que és la meva passió. Avui queda un minutet només per acomiadar la secció, però sí que m'agradaria que contestessis algunes de les preguntes que s'han fet aquesta setmana. No, de les persones que m'han dit que sí que han vist a l'aura de les convidades anteriors, que no ho he fet l'experiment. Podeu buscar a la pàgina web, en la XIPTV Esplugues Llobregat, podeu tornar a veure el programa i ahir us mostreu l'experiment, a veure si teniu sort de tenir obertes aquestes facultats de forma simple, i si no també, ja sabeu, usarem recursos que ja José Luis proposarà per fer experimentació aquí al programa. Però abans d'anar-te sí que m'agradaria que contestessis algunes preguntes. Hi ha un home que ens veia des de Sant Boi de Llobregat i que, a més de felicitar-vos als invitats per la vostra disposició i la vostra noblesa a l'hora d'impartir la temàtica sense anar en un límit d'escepticisme ni de molta credulitat, sinó com s'ha de fer, neutres. A més, feia una pregunta que a mi em resultava molt curiosa. Moltes gràcies. Aquesta persona de Sant Boi, aquest home, demanava informació de que un cos que estigués enterrat en el cementeri, si encara podia donar aquest tipus d'envoltament àuric, i que si això seria el que algunes persones noten quan van a aquests llocs i es troben malament perquè perceben aquesta sutilesa àurica. Clar, lo que sería dentro del cuerpo, seguramente que ya no estará, porque hemos visto en esta fotografía que la energía vital
abandona el cuerpo, pero no quiere decir que el abandonar el cuerpo tenga que marcharse al confín del universo. Puede estar junto a él. ¿Por qué? Porque está muy apegado a lo material. Hay personas que los apegos materiales, ya sea de tipo físico, tipo material, tipo sentimientos, les impiden abandonar el lugar, la estancia, y en este caso incluso pues su propio cuerpo. Quizás por ignorancia, por otros motivos, por el motivo que sea, esa persona en el momento que fallece abandona el cuerpo, pero no se va, se queda allí, se queda junto al cuerpo. De hecho, suele ocurrir más que en los cementerios y en lugares que están enterrados, en los lugares donde han vivido, donde han estado durante el mayor tiempo de su vida conviviendo, donde han tenido experiencias, incluso algunas situaciones traumáticas que les han marcado más, que eso nos llevaría a otro tema, que no que sería las psicofonías y parafonías, etc. Que avui no terminarem. Y entonces es posible que noten lo que comentábamos en los primeros programas, esta vibración de este campo áurico que está allá, que además es un ser que la conciencia no se ha diluido, no se ha perdido, y por lo tanto esos sentimientos de miedos, de temores, lo siguen manteniendo. Y una persona lo puede, pero no quiere decir que los cementerios estén llenos de auras de muertos. No sería incluso ni siquiera lo más normal. Fíjate, sería casi todo lo contrario. A pesar de que la gente piensa que como está allí el cuerpo muerto, no sería lo normal. Sí, sí. Però se puede dar. Se puede sentir, se puede notar aquesta forma àurica. Hi ha més preguntes, les deixem per la propera setmana. Muy bien. I bé, ara vas cap a Madrid a fer una ruta per presentació dels teus llibres. Sí, esta semana siguiente, el día 7 de marzo, en concreto el jueves, voy a un bar que es típico de los poetas de Madrid, de autores. Creo que es el bar de Joaquín Sabina. Y bueno, pues voy allá invitado para hacer la presentación de mi primer poemario que publico, porque además de escritor e investigador, pues también tengo una vena un poco poeta. Y bien, los amigos y los lectores que me siguen pues me habían pedido que publicase estas poesías que yo suelo publicar cada semana en mi muro de Facebook, y bien, pues nada, dicho y hecho. Lo hemos publicado a través de la editorial Ediciones Dédalo y se presenta este poemario en el bar Diablos Azules. La calle ahora no la recuerdo, pero buscando Diablos Azules, si alguien que nos ve o nos escucha se quiere acercar el día 7, el jueves, en Madrid, allí estaré haciendo la presentación, que también la haré en Barcelona. Y allí le preguntáis más adelante, más, porque si no... el día, de todas formas, el día 22 de marzo hago la presentación en Barcelona. Aquí. Bueno, ja parlarem llavors de la nostra, que és més propera i que podem anar a veure. Però com que també hi ha espectadors que no entenen el català però ho veuen en el programa, llavors que ho sàpiguen que estaràs allí. Un petó molt forta. Nosaltres ara encara quedaven preguntes, ja ho sé, ja sé que estàs allà a l'altre costat i diu, ai, la mia, la teva la propera setmana que vingui José Luis o que vingui expert, perquè m'heu donat preguntes de moltes temàtiques. Però ara és el moment de marxar-nos als misteris del país que avui celebra la seva Diada Nacional, Bulgària. I per fer-lo la nostra companya investigadora, a més nativa d'aquest país, però ja també espanyola, que és Tania Ivanova, escritora també, que s'ha de dir. Avui està aquí per fer 5 cèntims, ja vindràs a fer temàtiques en profunditat, perquè hi ha molts misteris per conèixer i ara estan sortint de moda a moltes revistes i de vegades me diu, Marisol, sí, però que no és així, que canvien les coses. Jo, pues, ala, perquè no les canvies, tu em dones les dades autèntiques. Moltes gràcies per venir, Tània, un altre cop al programa. Bona nit a tothom. Jo parlo una miqueta jo mentre no m'hables búlgaro, t'ho agraeixo, perquè si no, no entendré res. No em puc expressar molt bé en català, así que... Com vulguis. Castellà, no n'hi ha cap problema. Prefiero hablar en castellano, porque, bueno, es lo de siempre. Llevo 17 años aquí, así que... Bueno, Bulgaria, tú ahora estás anant cap allá, yendo mucho a tu país, viajando mucho. De hecho, estás intentando que la gente, los investigadores y personas interesadas en desempolvar la arqueología y los misterios
que hay en todo lo que es tu país y en los alrededores, se animen a acompañarte para tú poder mostrarles algunos lugares que están por descubrir. Entre ellos tenemos Tsarichasina, ¿cómo se dice? Tsarichina es un lugar del cual hemos hablado bastante veces, de hecho ya ha salido en Conmigo, la revista Más Allá. Bueno, un reportaje no escrito por mí, por otras personas, pero bueno. Área 51 búlgara, el gran misterio. Sí, es Área 51 porque en los años 80 los militares se dedicaron a cavar ahí porque decían que hay extraterrestres y cosas así. Ocurrían cosas extrañas, de hecho salieron en los periódicos, salió el reportaje. Yo me acuerdo que yo estaba en mi país, salió un reportaje que desapareció enseguida de lo que han descubierto, unos túneles y todo esto. Hoy en día hay una nueva información que todo esto era una conspiración contra el ejército búlgaro, porque han hecho un experimento de introducir un microchip a ver si el ejército reacciona, si va a ir a cavar y todo esto. Eso es lo que salió últimamente a las noticias y es un gran misterio dónde está la verdad. Claro que yo personalmente entrevisté gente del lugar y dicen que cuando estaban ahí los militares vinieron, empezaron a cavar y no se podría pasar. Los estaban vigilando con Kalashnikov, ni les dejaban ni mirar. Y qué miedo, ¿no? Qué cuentan miedo. La gente que yo entrevisté, una gente mayor, dice la yaya que ella ha visto unas luces, que había cosas extrañas que pasaban y que desde entonces está tan llena de energía que no puede dormir, que solo duerme 1 hora al día. Claro. Entonces, pues, lo extraño es esto. Para jo entender una miqueta aquest misteri, a més de que va ser una base militar abans, també havien estat els alemanys en aquesta zona y... Los alemanes, los rusos, es que no es la única zona militar, hay otra que un poco más tarde, si da tiempo, contaré sobre esta zona. Avui no, perquè tenim poc temps, però sí que com aquesta és la primera cita que teniu d'aquesta secció, que és una miqueta de misteris de l'estranger, sí que te convido ja de que vinguis. Avui era interessant que vinguessis perquè és el teu dia i em semblava maco i perquè tu ara tens moltes coses que presentar, com el teu llibre, que ara parlarem una miqueta d'ell abans d'anar-te, però sí que m'agradaria de que vinguessis de vegades per portar-nos d'una forma imaginària o a través teu a la teva terra, on no només hi ha una àrea 51, sinó casos de vampirs, que tu no estàs molt d'acord amb els vampirs, per exemple. Bueno, porque puede ser o puede no ser, porque también había un ritual tracio que hacían esto exactamente. ¿Qué hacían? Una tribu tracia, cada 4 años se reunían y hacían un ritual a mandar el mejor guerrero como un mensajero a su dios del Moxis. Y lo llevaban y lo clavaban en 3 palos. Y entonces, hoy en día descubren cosas. Bueno, la gente se ofrecía, era como un honor de ir de mensajero a su dios, porque las creencias de los tracios son como de los egipcios. De hecho, las tumbas tracias parecen a los egipcios. Las creencias de los tracios también creían en Dios Sol. Entonces, bueno, es un tema hablar de los tracios en concreto, de sus rituales secretos, de todo esto, que las tumbas de los tracios, no es que era tumba de rey, era algo más, se construía cuando el rey entraba a gobernar y entonces el rey se metía en esta tumba para meditar, incluso tomaba bebidas alucinógenas. Está todo relacionado con los misterios de Elefsina en Grecia. Está relacionado con los tracios. Entonces hay una conexión entre, por ejemplo, los chamanes, los tracios, Egipto, todo esto está muy relacionado y esto es lo que yo investigo. Ahora mismo estoy de manera científica más que nada,
porque los misterios ya los sabemos, pero hay que mirar también de punto de vista científico, a ver qué se puede describir, porque los hechos ya están. En Bulgaria hay muchos descubrimientos y cada día se descubre algo nuevo. De hecho, tenemos el Valle de los Reyes, como en Egipto, pero de los reyes tracios. Y son cosas que se saben muy pocos. No sé por qué nuestro gobierno ahora está ocupado con otras cosas, que claro, de hecho no lo hay, que ya las cosas que pasan. Y a lo mejor también porque se mantiene muy natural tu país y eso hace que todavía esté por descubrir. Pero yo me quiero unir a una de las expediciones que tú ya estás realizando, además lo haces de precio bastante económico, has montado una especie de agencia personal. ¿La próxima que tienes prevista es para Semana Santa? Para Semana Santa, sí, yo hago viajes a medida con grupos reducidos, siempre voy de guía, experimentamos cosas, siempre llevo a la gente a lugares energéticos donde se recargan chakras, donde se hacen rituales especiales, porque claro, yo estoy dedicada más que nada a los tracios, y entonces quiero enseñar esto. bulgariamisteriosa.es, bulgariamisteriosa.es, ahí trobareu el treball d'aquesta dona i de les persones que acompanyen a ella, a la seva societat i en aquests viatges, i penso que hi ha moltes coses que potser trobaràs i que no estan en els llibres, encara que no estan escrits, però ho estaran, perquè ella ja s'encarregarà de que així sigui. Moltes gràcies per la teva presència, quedes convidada quan vulguis, molta sort. Però abans d'anar-te a parlar del teu llibre, a mi m'agradaria, no m'has portat ningú, perquè com ja tinc un ja no me vol tornar a donar, però sí perquè la gent sàpiga el títol i com fer-se amb ell. Bueno, de hecho acaba de publicar mi segundo libro que se llama Soledad Compartida. Lo presenté hace 2 días en la fiesta que organicé en Barcelona el día 28. Y la semana que viene voy también a Madrid, por casualidad o no sé. Bueno, el día 8 y 9 tengo presentaciones en Madrid. Son relatos cortos, las cosas pequeñas de ayer y de hoy. Y bueno, yo soy autoeditora, no tengo una editorial, entonces pues yo hago presentaciones y lo vendo personalmente. Lo vives intensamente. Sí, sí. Entonces la opción se puede encontrar a la web de mi primer libro, que se llama encuentrosconelloco.blogspot.com. Molt bé. Moltes gràcies per la teva companya. Encuentros con el loco i Soledad Compartida, els llibres d'aquesta dona tan intel·ligent que és la Tània Ivanova i que venia fa ja 2 dècades quasi aquí a Catalunya, ja és més catalana que nosaltres, no? Després de fer un recorregut per l'Europa, ha agafat per aquell punt per quedar-s'hi, però això no li impedeix tornar-se de vegades per portar-nos a una altra part de la història. Bé, el temps s'agota, la màgia de la televisió és així, dona molt la imatge, però el temps sembla ser que corre una miqueta més raudor i més ràpid que en altres mitjans de comunicació. A mi em dona sempre la sensació aquesta, i és que els companys, els professionals són tan instruïts i en porten tant de coneixement que de vegades se'n queden sempre amb el regust que faria un poquet més de temps, una miqueta falta, no? Però tornarem en 7 dies i per això jo em vaig una miqueta feliç. Fins 7 dies, que siguis feliç i que sàpigues que aquesta és la teva casa si t'agraden els misteris. El teu programa, Anys Llum, que pots posar-te en contacte amb nosaltres per donar-nos els casos de la teva població o els que tu visquis a la teva vida personal i que nosaltres, si podem, investigarem sense cobrar res, perquè vivim d'allò, és la nostra passió, la recerca de respostes. Com poder posar en contacte amb nosaltres? El telèfon 686 77 6653 és el meu personal, ho dono, però no he de convidar la gent a que no, perquè si no són les 3 de la matinada, la gent em truca i jo he de dormir, que no s'ha agafat. Vinga, que torno a dir-te 686 77 6653. Aquest és un cas, m'emporta, si jo xerro amb tu una miqueta, que vols xerrar una vegada, però que sigui ara, una vegada prudent. Ja no dic res més, perquè ja em quedo esperant la propera cita amb tu aquí al programa ETV Llobregat.